Seguimos con Juan Gavito, Luis Polakov, Ovenir Sartú y Felipe Schipani. Miles de niños comienzan hoy las clases en escuelas de todo el país. Las autoridades afirman que el inicio de cursos se desarrollará con toda normalidad y además con una cobertura casi total, prácticamente total, de los cargos docentes. Sin embargo, el Sindicato de Maestros de Montevideo denunció el viernes que falta asignar 100 cupos. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, eligió realizar un gesto en el día de hoy y está encabezando una comitiva integrada, entre otros, por el presidente del CODICEN, Wilson Neto, y la directora general del Consejo de Educación Primaria, Irupé Busetti, que está realizando una recorrida por 3 escuelas de la capital. ¿Cómo interpretan ese gesto? ¿Qué expectativas tienen con respecto al año lectivo 2016, teniendo en cuenta el antecedente del 2015, que fue tan complejo? ¿Quién empieza, Juan? Sí, cómo no. Bueno, creo que todos son hechos positivos, al menos por ahora. Es decir, primero, el comienzo de clases con aparente normalidad. Segundo, el respaldo simbólico que le da el presidente Vázquez al hacerse presente en los centros de enseñanza, porque la función docente necesita ser respaldada y no solo desde el punto de vista salarial. Y tercero, algo que me llama la atención que el Frente Amplio no haya reivindicado. Que yo recuerde, es la primera vez que las clases empiezan en febrero, por más que hoy sea un último día de febrero de año bisiesto. Y creo que esto es algo que al sistema educativo le hace bien, algo a lo que el gremio docente siempre se había opuesto, porque con esa concepción de que tienen que preservar los ámbitos en donde no se les extraiga más plusvalía, porque hay una cuestión ideológica atrás, querían diferir lo más posible la fecha de inicio de clases, y en eso estaban aliados con el sector turístico del país. Recuerdo que había años en donde hasta el 15 de marzo nadie movía un dedo. Entonces creo que en un esfuerzo por mejorar los contenidos y la calidad de la enseñanza, es imprescindible tener más días de clase, sobre todo porque la jornada no se puede alargar más. De modo que, en primera instancia, mi opinión es positiva y favorable. Después voy a hablar de otras en las que tengo reparo. Sí, vamos rápido con los demás también. Bueno, yo creo que es un tema muy importante, coincidiendo, y en el cual además es de destacar que él visita 3 escuelas con características distintas. O sea, visita una escuela de horario normal, visita una escuela de tiempo completo, de las cuales en el país hay 205, en el 2016 van a haber 216, o sea que es un tema importante que se sigan generando más escuelas de tiempo completo. Visita una escuela de tiempo extendido, de que actualmente hay 44 y pasa a 51, y visita una escuela normal. Además de lo que implica el crecimiento de los colegios para niños de 3 años en adelante, como otro aspecto importante, o lo que significa los cursos de inglés que se están dando en 4º, 5º y 6º, de los cuales hay 3.800 grupos y se espera llegar en el 2016 a la totalidad. O sea que este es un buen mensaje, y coincido plenamente el hecho de que las clases comiencen y se llegue a lo que han planteado como objetivo, que son 190 días de clase. Creo que cumplir las clases en su totalidad es un tema importante, porque en la educación nos jugamos todo. Yo creo también que es un muy buen gesto de parte del presidente hacer esa recorrida, bueno, para que la sociedad toda tome conciencia de la importancia que tiene el tema educativo, que lamentablemente por estos episodios que recién comentamos ha pasado a un segundo plano en la agenda, cuando es indudablemente el principal tema del país. El 2015 no fue un buen año, no se logró amalgamar un equipo en la conducción educativa del país. Desafortunadamente hubo desencuentros, hubo algunas rupturas, con el caso de Filgueiras, el caso de Mir. Esperemos, francamente, para beneficio de todos los uruguayos, pero fundamentalmente de esos jóvenes que tienen cifradas las esperanzas en lo que les pueda dar la educación del país, que este sea un año en donde la autoridad educativa
tome decisiones, que creo que es lo que falta. Hay un sobrediagnóstico sobre los problemas que tiene la educación del país. Técnicos de todos los partidos, de todos los ámbitos han expresado cuáles son de alguna manera las claves de lo que debe ser la enseñanza en el país. Lo que faltan son concreciones, lo que faltan son tomar decisiones. Por eso el deseo y la aspiración de que la autoridad educativa tenga la claridad justamente para poder tomar decisiones acertadas en un sistema educativo que está en franco deterioro, en donde los niveles de aprendizaje que las pruebas internacionales nos pautan son realmente malos. El país viene retrocediendo año a año, y en donde los niveles de deserción, fundamentalmente en la educación secundaria, son alarmantes, y ni que hablar cuestiones inherentes también a lo que es la formación docente propiamente, en donde hay niveles de ausentismo altísimo. En fin, son creo que varios los temas para abordar este año, y bueno, el deseo de que puedan dar las autoridades educativas en la tecla para poder encaminar un proceso educativo que tienda a mejorar y a darles oportunidades a todos los uruguayos. Sí, yo realmente encuentro que este tema es importantísimo y no comparto los optimismos, porque me parece que en la información que hay en torno a esto surgen cosas muy preocupantes. Primero, los niveles de aprobación que se logran, es decir, el nivel de aprendizaje que se logra más allá de la aprobación en primaria, los niveles de deserción en secundaria, las dificultades para cubrir los puestos docentes, es decir, la insuficiencia de docentes en el país. Esto revela que evidentemente la profesión docente no está siendo ni considerada ni remunerada como es debido. Y después el hecho de que exista ese problema de que llegan al liceo sin saber leer y escribir, está hablando de un pésimo cumplimiento, es decir, de un pésimo desempeño del sistema docente. Digo, ahora se ha impuesto la lógica de que ideas un poco extrañas, ¿no? Como por ejemplo que la casa es lo que marca el nivel educativo y el sistema escolar no puede hacer nada, cosa que he oído decir a docentes. Se ha impuesto la lógica de que las clases tienen que ser divertidas, de que el chiquinín tiene que ir solamente si se divierte, va a ir a la escuela o al liceo. Yo realmente me consta, y creo que a todos nos consta, que la escuela pública lograba que todos saliéramos leyendo y escribiendo hasta hace muy pocos años. Es decir, la idea esta de que es imposible y de que van a salir sin saber leer ni escribir debidamente después de sexto año de escuela, es absolutamente falsa. Que no sea posible revertirlo es absolutamente falso, porque durante décadas el país logró que al salir de la escuela todo el mundo supiera leer y escribir. No hay misterio, eso lo vivimos todos. Después, una señal complicada es que aparentemente no se, por lo menos según lo que denuncia el sindicato de maestros, no se han cumplido el pago de los aumentos acordados en el famoso convenio que se hizo para terminar el conflicto el año pasado. Digo, yo realmente creo que más allá de los gestos políticos que haga Vázquez y más allá de todo, lo que hay es datos pero muy preocupantes sobre lo que está pasando en la enseñanza. Sí, Emiliano, cuando yo decía que son señales positivas, lo ratifico, lo reitero, no es sinónimo de optimismo. Y señalaba algunas cuestiones que, más que al gobierno, a la sociedad toda uruguaya le tiene que preocupar mucho. La matrícula de primaria, a pesar de la inclusión del nivel inicial o preescolar como obligatoria, ha decrecido por lo menos en 10.000 alumnos. Tradicionalmente se tenían 350, ahora estamos en 340.000. Y esto por tres razones fundamentalmente: la baja de la natalidad, el aumento moderado pero existente de la matrícula en la educación privada, y este sistema de promoción, aunque el alumno no logre satisfacer los estándares mínimos. Es decir, si yo dejo más repetidores, esa matrícula me aumenta. Si promuevo a los que antes eran repetidores, la matrícula me baja. Y aún así, nosotros no logramos cubrir la totalidad de los cargos docentes. Eso es muy preocupante. Sí. En primer lugar, por lo elemental, ¿verdad? Porque no tenemos al frente de esas clases a las personas necesarias. Pero en segundo lugar, porque si
sacáramos mañana la lotería y pudiéramos construir todas las escuelas transformándolas en escuelas de tiempo completo, no tendríamos los docentes para ponerlas a su frente. Esto es una discusión que yo tenía con el finado doctor Maggi, que hacía unos números rápidos y decía tantas escuelas de tiempo completo. Le digo, bueno, pero hay que ponerle la gente adentro. Y no lo tenemos, un poco por lo que decía Ovenir, por el bajo salario, pero sobre todo por esa caída constante en lo que es el prestigio y la apreciación pública de la profesión. Yo decía las dos cosas, ¿no? Falta de consideración y falta de remuneración. Entonces debería haber una estrategia en ese sentido. Cada tanto se habla de darle al título docente, que ya es terciario, en rango universitario, un poco por este mismo prejuicio que está detrás de la FER Sendic, pero no alcanza con eso. Si mañana donde dice maestro dice, por decir un disparate, doctor en pedagogía, no va a cambiar, porque para la gente los modelos sociales lamentablemente pasan a ser otros y el éxito pasa por otro lado. Cuando Luis Polakov y yo, por ejemplo, éramos niños, en el interior los maestros y los directores eran referentes, a tal punto que los directores de escuela, los inspectores, los directores del liceo pasaban a ser, sobre todo dentro del Partido Colorado, hay que admitirlo, los referentes políticos. Eso hoy es impensable. Ahora no es por ser maestro o director, sino por ser dirigente sindical. Ahí sí podés saltar al Palacio Legislativo. Pero quiero decir, creo que hay que trabajar mucho en eso, y pasa por proteger a los maestros de las agresiones físicas, pasa por la consideración pública, pasa por los medios de comunicación, es decir, una cantidad de cuestiones, y pasa también, por supuesto, por elevar su propio nivel académico. Yo creo en ese aspecto, digamos, algunas cosas son pocas para lo que hay que realizar, se han hecho. Por ejemplo, en secundaria disminuyó la repetición y la desvinculación. En la escuela primaria se han encargado de desarrollar una serie de proyectos, como son los maestros comunitarios, los apoyos. O sea, hay una serie de aspectos que se ha intentado mejorar, pero creo que aquí hay un tema interesante. Y de casualidad me encontré con un artículo un artículo que estaba en una revista inglesa, americana, sobre 2 estudios hechos por la Universidad de Berkeley y la Northwestern University, en el cual es sobre este tema tan mentado, si los problemas de la educación no pasan por el presupuesto, sino pasan simplemente por un tema de nuevos sistemas educativos. El estudio hecho por esas universidades demuestra que en los lugares donde por decisión de la justicia de esos lugares se resolvió que había que aumentar el presupuesto para la educación, el nivel de las personas de ese lugar mejoró el acceso a los títulos universitarios y mejoró incluso las condiciones de pobreza. Por eso me parece que una cosa muy importante que está de la mano de mejorar el salario de los docentes es tratar de cumplir lo que los ciudadanos votamos, que es un 6% para la educación. Eso ayudaría muchísimo a lograr que los docentes se entusiasmaran. Y hay otro tema que, aunque parezca increíble, ha disminuido el número de personas que se anotan en la carrera de magisterio. Nosotros que somos del interior, sabemos, los que somos del interior, de que la imposibilidad que había en muchos casos de venir a estudiar a Montevideo hacía que la gente que quería progresar entrara a estudiar magisterio. Hoy, en la medida que la universidad ha crecido y las posibilidades de estudio universitario han crecido, también eso ha hecho que muchos de que en otro momento estudiarían de maestros, por ejemplo, hoy están haciendo carreras universitarias. Y hoy hablábamos con Juan, no más que en Maldonado, que en el año 87 planteaba Enrique Iglesias, hay que desarrollar una carreras universitarias, hoy hay más de 5.000 alumnos en ese lugar. O sea que hay temas, importantes para mejorar, en el cual la remuneración es importante, y hay lugares, nosotros tomamos Finlandia como ejemplo, y en Finlandia sabemos que la remuneración de los docentes es uno de los temas clave, que incluso en tiempos de crisis le han dado un peso fundamental. Cerramos contigo, Felipe. Sí, yo creo que es bien importante el presupuesto, ni que hablar que todos queremos que los docentes sean bien pagos para estimular justamente a aquellos estudiantes que están iniciando sus estudios terciarios a optar por la carrera docente. Pero yo creo que la realidad de nuestro país es la demostración más clara de que presupuesto educativo, inversión educativa, no supone calidad educativa.
hemos tenido en estos últimos años, y hay que reconocerle al gobierno del Frente Amplio, producto de la fenomenal bonanza económica que ha vivido el país, la inversión presupuestal más importante en materia de educación, y hemos tenido los peores resultados de la historia del país en materia educativa. O sea, cuando se invirtió menos, que fue el gobierno de Jorge Valle, tuvimos mejores resultados de los que tenemos hoy. Entonces, no es tan diametral eso de que cuanto más se invierte, mejores resultados se obtienen. No solo importa el gasto, importa la gestión, y creo que allí está el problema de educación del país. Hemos tenido enormes problemas de gestión. Yo creo que acá hay otra cosa. Estamos hablando de presupuesto y de gestión. Yo creo que son dos palabras insuficientes para manejar esto. Yo no creo que sea un problema solamente de plata ni de gestión. Me parece que acá lo que falta es objetivos, una filosofía con respecto a la educación. Es decir, ¿con cuánto me refiero? Una finalidad, una noción de hacia dónde se quiere ir. Me parece que acá está la clave en eso, ¿no? Es decir, yo veo que cada vez que se habla de educación de calidad. ¿Qué es la educación de calidad? Claro, lo he discutido con Pablo da Silveira, por ejemplo. Me dice, no, es un concepto. Yo sigo insistiendo que ¿qué es la calidad? Porque depende hacia dónde quieras ir. Totalmente de acuerdo con lo que personalmente yo tengo la impresión de que la educación es antropológicamente la transmisión de ciertos saberes necesarios para la vida, es decir, la reproducción cultural de la sociedad. Y nosotros esa función no la estamos cumpliendo, es decir, ni siquiera se propone cumplirlo, es decir, lo que se pretende es en algunos casos orientar para el trabajo, en otros casos divertir, en otros casos, es decir, falta definir eso. Me parece que ni la plata ni la gestión por sí sola, si no se sabe a dónde se quiere ir, no resuelven el problema. Y eso hay que definirlo entre todos. No puede ser un lineazo en la cual tú necesitas de los docentes. Por lo menos hay que definirlo. Alguien tendría que decir, bueno, vamos para aquel lado y ser apoyado o no. Y necesitas acuerdos para llevar adelante eso. ¿Falta algo? Sí, en realidad yo creo que se ha dicho, y con razón, que hay mucha coincidencia a nivel técnico entre la gente que está en el tema educativo. Pero luego eso no ha plasmado en un acuerdo político. Y creo que en este sentido lo que sí cabe reprocharle y mucho al Frente Amplio es no haber podido trasladar esos consensos básicos, elementales, desde lo técnico hacia lo político, afiliándose a un modelo en el cual, por un lado, se le da cabida a los representantes sindicales, lo cual ha significado para mí cero valor agregado, y en segundo lugar se ha excluido a toda la oposición, cuando, siendo un tema como es nacional, debería tener más que nunca una entonación nacional en su conducción. Tengo algunas dudas sobre esos consensos técnicos. Me parece que reflejan una ideología dominante en el ámbito educativo más que un debate profundo sobre a dónde ir, ¿no? Yo coincido con Ovenir totalmente en este caso. 7 para las 10. Mientras los escuchaba a ustedes, los integrantes de la mesa, estaba un tanto distraído mirando información que me llegaba por correo electrónico. Hemos destacado que el comienzo de clases se está dando de manera pacífica, sin conflictos, algo que en realidad para encontrar una situación igual implica remontarse al año 2009. Pero resulta que tenemos el Codicen ocupado. La información llegó hace un rato, incluso con tomas gráficas. El Codicen está ocupado, la ocupación sigue aún cuando hoy se suspendió la elección de horas, se levantará la misma cuando se ponga por escrito el acuerdo. Y bueno, ahí están las tomas de la colocación de carteles, etcétera. ¿Por parte de quién, Emiliano? Son más de 30 docentes quienes están llevando a cabo esta medida. Nicolás Batalla estuvo haciendo algunas averiguaciones hace unos minutos. Efectivamente, la ocupación está desarrollándose. Dentro de unos minutos vamos a tener ampliación a propósito de quiénes son los docentes que llevan adelante una movilización como esta y cuáles son las causas. Una aclaración para quienes escucharon el dato así muy resumido que di sobre esta ocupación. La medida de ocupación está teniendo lugar en las oficinas del Codicen de Río Negro y Soriano. Son unos 30 docentes quienes la llevan adelante. Quien se ha expresado a través de una carta, Silvana García, explica que es docente de educación de jóvenes y adultos afiliada a la UFC
PIT-CNT. Se trata de una situación por la cual en el día de hoy están cesando en sus cargos, porque son todos docentes interinos y no hay fecha de elección. Aproximadamente 8.000 alumnos no han comenzado los cursos y peligra la fuente de trabajo de 423 docentes. Ampliaremos enseguida.